Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos cómo está la salud en nuestro país desde la perspectiva del Colegio Médico de Honduras, organización gremial que durante los últimos años ha estado en primera línea de atenciones. Está con nosotros la señora presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina. En principio, gracias por su tiempo, doctora. ¿Cómo están trabajando de cara al cierre de este 2022? ¿Es lo que esperaban o han resultado, bueno, voy a decirlo así, burlados, engañados? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado García, y muy buenas noches a toda su distinguida teleaudiencia. Realmente que ha sido un año difícil y no solo difícil para todo el gremio de la salud, sino que también para las autoridades, ¿verdad? Si bien es cierto, han habido algunos cambios que no fueron, que son muy positivos para la Secretaría de Salud porque se incrementó el número del personal en aproximadamente 1.800 empleados a quienes se les dio nombramiento y se les está respetando ya sus derechos laborales. Sin embargo, este paso favorable lo hizo la Comisión Presidencial porque realmente nuestro ministro de Salud no nos estaba resolviendo en ese sentido y tuvimos que acudir nosotros al Poder Ejecutivo para que ellos resolvieran. Lentamente en el transcurso de todo el año han venido resolviendo esta situación de la regularización contractual de todo este personal de la salud y es un crecimiento grande para la Secretaría de Salud, pero aún así no es suficiente. Y estas personas tuvieron que sacrificar todo este tiempo sus salarios porque no estuvieron recibiendo salarios por 6 meses, otras por 8 meses, otras por 10 meses y otras 11 meses sin salario hasta que lograron su nombramiento y se les ha ido pagando poco a poco, ¿verdad? Pero realmente sí ha sido un chasco. Nosotros considerábamos que un ministro médico iba a comprender, porque cuando él fue médico y asalariado, fue muy exigente y solicitó muchas veces a este colegio que se pronunciara ante los derechos de los trabajadores y pensábamos nosotros que de esa forma iba a ser de cumplidor con los derechos de los trabajadores y hacia la salud del pueblo hondureño. Entonces, realmente ha sido un año difícil para todos, para autoridades, para personal de la salud y no se diga más para todas aquellas personas que buscan servicios médicos, servicios de salud a cualquier nivel en el país, porque ha habido una gran escasez en todo sentido. Podríamos decir, doctora Codina, que están rotas a hoy cualquier negociación, cualquier posibilidad de diálogo con el doctor Mateu, que si se presenta una oportunidad de resolver este problema que enfrentan con muchos de sus colegas, será con otra persona dentro del Poder Ejecutivo, pero no con el ministro de Salud. Fíjense que nosotros estamos abiertos al diálogo e incluso habiendo comenzado este movimiento, se nos llamó, fuimos, dialogamos, se nos explicó nuevamente cada una de las cosas que nos ha venido explicando en cada reunión y llegamos a la conclusión que no vamos a obtener resultados solamente de la Secretaría de Salud. Los cambios tienen que ser ahí en esa Secretaría de Salud porque lo que estamos pidiendo es que se mejoren los servicios de salud. Sin embargo, tenemos que tocar puertas más arriba para que realmente ver concretizadas las cosas, porque hemos visto un montón de excusas, justificaciones, que en el mundo, que la escasez, que etcétera, todo lo que se sabe, ¿verdad? Lo que se ha dicho públicamente, pero a la larga no vemos que se concreticen las acciones. Se nos muestra un oficio, se nos dice, esto ya está empezado, esto va a salir, y ha pasado todo el año y no ha salido, ¿verdad? Entonces, realmente por eso es que nosotros tocamos las puertas más arriba ante el Poder Ejecutivo y porque son ellos en conjunto con Secretaría de Finanzas, con Servicio Civil, el ministro de la Presidencia, quienes pueden dar respuestas y resultados. Se necesitan muchas cosas, dicen que las han mandado a la Presidencia de la República y que no saben qué ha pasado, ¿verdad? Como por ejemplo la situación legal de algunos hospitales descentralizados, y vamos a ponerle nombre en este momento, del Hospital Escuela.
mandaron un borrador de PCM a la Presidencia de la República y no han obtenido una respuesta. Eso se tiene que resolver. Mientras no se regularice la situación del hospital escuela, la Secretaría de Finanzas no le va a dar presupuestos y por mientras tanto no se dan estos presupuestos, no se llevan a cabo ciertos proyectos y acciones que solo están a punto de ejecutarse y no se hace porque no se ha regularizado la situación de ese hospital y no se ha regularizado porque al parecer la Secretaría de Salud ha trabajado en ese proyecto, lo ha mandado a la presidencia y no se ha obtenido una respuesta. Entonces necesitamos hablar con la presidenta. Muchas de Sí. estas cosas que nosotros estamos pidiendo no solo implican presupuestos, sino que implican trabajo para los funcionarios que A se reúnan y que propósito, acuerden. doctora, sí, a propósito de esas revisiones, porque ahí también entra el reclamo que tienen muchos doctores en cuanto a el pago. ¿Dónde realmente se falla? ¿Qué documentación tiene el colegio que usted rectora? Porque de un lado, cuando se presenta el conflicto de reclamo por sueldos y salarios, escuchamos de las autoridades que dicen que hay fallo porque no, bueno, parece mentira, porque no está la fotocopia de su identidad, porque se puso un apellido que era con Z y lo pusieron con S. O sea, a veces cosas que parecen minúsculas. ¿Es realidad esto o son largas para no cancelar planillas? Porque hay que decir algo aquí. Se manda una planilla de 20 por dar un número y si uno falla, se elimina toda. Así es, esas son las justificaciones que nos han dado ante la lentitud de las gestiones, ¿verdad? De que el director de tal hospital hasta hoy manda las cosas, que lo que las mandó con errores, que no se puede trabajar toda una planilla con un solo error y que todo esto se devuelve, se regresa. Y esas son las justificaciones que se nos ha dado. La situación es que se trabaja muy lentamente en todos los organismos de gobierno, ¿verdad? Y hay que tener bastante paciencia porque por una cosa que, o sea, que esté el documento original o el documento que está certificado, que tiene la letra adecuadamente y si en una secretaria, en el hospital una secretaria lo transcribió mal, entonces se detiene todo el proceso y esto implica meses. Y esto es que estamos hablando de salarios, ¿verdad? A tal punto que se han venido pagando salarios en este año, en noviembre, en octubre, casi terminando ahorita en noviembre con todos, pero todavía quedan pocas personas que no se les ha dado su salario, contados con los dedos de la mano, pero ellos mismos no saben por qué, porque entregaron sus documentos en febrero, en marzo, y si a usted le regresan algo, ¿quién es el más interesado en que rápidamente se resuelva ese error de dedo que hubo, verdad? Entonces, no consideramos que deberían de ser un año entero para que se resuelvan estas cosas, ¿verdad? O tantos meses. Realmente que hay una parsimonia y la burocracia, entendemos que la burocracia está hecha para evitar corrupción, que en cada lugar donde tiene que pasar estos nombramientos hay una revisión y un análisis de cada uno de estos expedientes. Y esto es con el objetivo de evitar corrupción. Y lo aceptamos, pero aceptamos un tiempo prudencial, licenciado. O sea, un año esperando esto, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses esperando, es inconcebible. Cuando se ha dicho que las gestiones llevan un tiempo, ¿cuánto tiempo? 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ha dicho a nosotros la Secretaría de Finanzas? Salud tuvo 11 meses del año para mandarnos esto y nos lo mandó hoy. No nos saquen carrera. No nos saquen carrera porque tenemos que hacer un análisis de una gran cantidad de expedientes. Entonces, eso es lo que nosotros aquejamos. Se nos ha dicho, el dinero está, ya tengo de dónde sacar esto, he pensado de dónde hacer esto, pero no vemos que se concluyan las acciones. Hace falta una sesión de ministros. ¿Por qué no se convoca esa sesión de ministros? Hace falta el análisis de la presidencia. ¿Por qué la presidencia no ha contestado a eso? Entonces, lo que nosotros nos vamos a sentar y queremos sentar a dialogar son cosas que no significan más que trabajo de los funcionarios y consideramos que en eso están trabajando y eso es lo que tenemos que exigirles a nuestros funcionarios, que trabajen y que lo hagan a tiempo y con toda la honestidad.
¿Cuántos casos tienen documentados que son médicos, sean estos médicos generales o especialistas, que están en espera? Mire, ahorita las propuestas que nosotros estamos solicitando, proponiendo y solicitando son 14. 8 de ellas son para mejoras en el sistema de salud. El problema de los pagos, eso ya es mínimo, son números sumamente pequeños y se tienen que hacer. El reajuste, como habíamos mencionado, eso se va a hacer, se va a hacer, se tiene que hacer, está en ley, se quedó presupuestado, nos contestaron desde el año pasado que quedó presupuestado y se va a hacer, solo ha habido parsimonia, pero más que nosotros, más que estar pidiendo el cumplimiento de eso, porque se ha ido cumpliendo en el transcurso de todo el año los nombramientos, quedarán unas 30 médicos que no se les ha hecho adecuadamente su nombramiento, quedan, pero todavía faltan. Hay un grupo que se llama, les dicen Fondos BID y Fuerza Honduras, son médicos que trabajaron en primera línea para la Secretaría de Salud, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y estas personas se les terminó su contrato el 31 de diciembre y no se les ha vuelto a requerir, y ellos generaron un derecho. Es un derecho que si lo pelean legalmente, les van a pagar incluso todo este tiempo que han dejado de trabajar y se los saldría perdiendo más bien la Secretaría de Salud. Entonces lo que se tiene que hacer es recontratarles y regularizarles su forma contractual. A ellos hay que darles el derecho al nombramiento porque se lo ganaron en pandemia y se generó un decreto, se creó un decreto para darles ese beneficio. Y aunque no hubiera existido ese decreto, legalmente ellos causaron un derecho, tienen ese derecho y se necesita un presupuesto y hemos estado esperando que se apruebe ese presupuesto para que se les dé el nombramiento a este grupo de médicos que trabajaron con un equipo que se llamó Fuerza Honduras y con fondos del BID. ¿Cuántos son? Son como 800 y algo de médicos, ¿verdad? Entonces, todavía quedan un montón de promesas sin cumplir y que no podemos dejar que pase el año sin que se les dé su nombramiento. De los que sí han seguido trabajando, quedan pocos, serán unos 100, ¿verdad? Y se les va a cumplir ahorita en este mes de diciembre. Pero vámonos a toda ese pliego de peticiones que hemos tenido nosotros para mejorar los sistemas de salud, el sistema de salud en Honduras y mejorar los servicios de salud. Eso necesitamos sentarnos y vigilar el cumplimiento. Es un proceso, sabemos que es un proceso, que no es que hoy se va a resolver, eso lleva un tiempo, pero nosotros consideramos que ese tiempo iba a ser este año 2023. ¿Y ahora qué? Va a tener que empezar en el 2024, pero queremos ser garantes y vigilantes de que esas cosas se lleven a cabo, porque somos los médicos los que enfrentamos al paciente y los que trabajamos con la vida de las personas, y estamos hablando de la mayoría de los hondureños, y trabajamos en una forma casi injustificada, o sea, una forma demasiado incompleta. No se da un buen servicio de salud y estamos trabajando con lo más principal que puede tener una persona en su vida, y es su salud y su vida. Muy bien, está con nosotros la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisamos algunas propuestas de salud para el próximo año. Vean todas las dificultades que se están enfrentando con personal. A muchos de ellos les deben. Y aquí se está hablando de construir nuevos hospitales. ¿Habrá personal? ¿Cómo se va a pagar el mismo? ¿Cómo está la infraestructura de los hospitales actuales? Ya lo revisamos aquí en Al Banquillo. Cumple tus sueños y viaja por el mundo en grande con la Lotería Nacional del PANI. Participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Se tiene que darle la debida importancia a la atención primaria en salud.
Más que hospitales, necesitamos miles de policlínicos distribuidos en todo el país, y no solo policlínicos atendidos con médicos generales, policlínicos con especialistas para dar una buena atención completa a toda la población hondureña. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras. ¿Qué piensa de esta planificación de construir nuevos hospitales? Que nadie lo objeta, pero si pensamos en función de atención, ¿por qué mejor no ver lo que ya tenemos por todo lo que ha pasado en los últimos años a nivel de país? ¿O qué opinión tiene usted directamente, doctora? Sí, licenciado, claro que se necesita un aumento en la infraestructura de los establecimientos de salud, claro que se necesita, pero este es un proyecto a largo plazo, que se empiece a trabajar ahorita, no lo vamos a quitar, pero no nos podemos estar ilusionando con lo que va a suceder en el futuro, eso lleva un tiempo. Ahorita, en este momento, se debe de robustecer los hospitales con lo que contamos, como menciona usted. Ahorita, ¿con qué contamos? Con estos hospitales. A estos hay que inyectarles insumos, hay que inyectarles medicamentos, hay que inyectarles más personal, hay que inyectarles eh, eh, equipamiento, o al menos monitoreo de esos medicamentos, de ese equipamiento, monitoreo de cómo, en qué estado se encuentran, el mantenimiento de esas cosas, detección de cómo están, el que ya no está, que se elimine, pero hay áreas donde están llenas de equipos llenos de telarañas porque no se están usando, porque ya no funcionan, y tal vez no funcionan por falta de mantenimiento. Entonces tenemos que inyectarle a los hospitales con que están ahorita. La mora de atención de mucha gente está bien alta porque no hay infraestructura. Entonces se tiene que reorganizarlo con lo que contamos ahorita. Y el proyecto de más hospitales, que lo vayan encaminando. Esos son proyectos a largo plazo que tienen que empezar en este momento, y estamos de acuerdo. No le vamos a quitar la intención, pero no nos podemos estar ilusionando con dar una buena respuesta hasta que esos hospitales estén funcionando. Y otra cosa, se tiene que darle la debida importancia a la atención primaria en salud. Más que hospitales, necesitamos miles de policlínicos distribuidos en todo el país, y no solo policlínicos atendidos con médicos generales, policlínicos con especialistas para dar una buena atención completa a toda la población hondureña. Entonces, más que hospitales, son policlínicos con todos los servicios y con todo tipo de equipamiento, insumos. Nosotros, para dar nuestro servicio, dependemos, pero es que es una dependencia de un equipo, para empezar, de una buena licenciada en enfermería, de una buena auxiliar de enfermería, de un buen laboratorio con sus técnicos y profesionales, de un buen departamento de radiología para hacer un buen diagnóstico, con sus técnicos y profesionales. Somos dependientes de muchos servicios, desde el de aseo, desde vigilancia, desde intendencia, el de alimentos. Para dar un buen servicio de salud necesitamos una serie de áreas auxiliares al médico que tienen que estar buenas, pues porque si no estamos nosotros trabajando con todas esas áreas, solo estamos trabajando con buena voluntad. Doctora, Nosotros tenemos los dependemos espacios. simplemente. Doctora, los espacios existen, pero el tema financiero es lo delicado del área de la salud. Y si no, miremos todo el conflicto que se ha armado ahora con la discusión del presupuesto de la República, más allá de los reclamos que tienen, los pagos que requieren del personal de la salud, se necesita una inversión de miles y miles de lempiras para los equipos modernos que requiere la salud hoy en día. Y eso encontrarlo es difícil. Bajo esa óptica, ¿qué se debe priorizar? Porque es imposible cubrirlo todo, estemos claros. Ustedes como médicos que saben de cómo nos encontramos, ¿qué áreas usted diría, esto sí es para allá y debe empezar en enero del otro año, que lo tenemos a 15 días? Obviamente, licenciado, se necesita presupuesto, ¿verdad? Claro que sí se necesita, pero se necesita también una buena gestión. Tenemos que este Congreso Nacional de este nuevo gobierno aprobó en el mes de febrero
un incremento, un presupuesto para infraestructura. Y todos los hospitales me siguen diciendo, a mí me van a mandar 1,5 millones, yo voy a generar aquí una sala, porque nosotros hemos visitado hospital por hospital. Yo voy a hacer aquí, voy a remodelar la sala de dengue y ahora de COVID, y ahora la vamos a hacer una sala para neonatos, ahora vamos a hacer aquí el área de no sé qué, y con tanta ilusión están esperando el poco dinero que le corresponde a cada hospital. Y ese presupuesto fue aprobado en febrero de este año y estamos en diciembre y no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Por gestiones lentas, atrasadas, que se necesita una reunión de ministros para que apruebe ya que le den en la mano ese dinero. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa reunión de ministros? Por eso estamos acudiendo al Poder Ejecutivo, no a la Secretaría de Salud. Nosotros estamos abiertos al diálogo con quien sea y seguimos poniendo a la disposición todo nuestro gremio médico, y ha estado a la disposición este gremio con salarios, sin salarios, ha estado trabajando en cada rincón de Honduras los 365 días del año, con queja, con manifestándose, exigiendo, y no deja de trabajar. Hasta ahorita es que nosotros hemos hecho estas asambleas con el objeto de llamar la atención. Nosotros pensamos, esto iba a ser como los transportistas, ¿verdad? Que hoy se van a tomar sus medidas de presión y 2 horas después los están llamando. Inmediatamente liberan todas sus medidas de presión. Eso pensamos nosotros. ¿Qué le Pero hemos pasó al visto doctor Mateo, doctora? ¿Qué han analizado ustedes? Sí, hasta hace poco tiempo, él incluso con escritos tenía una visión clara cómo resolver asuntos de salud, pero en el último año ¿tienen alguna interpretación ustedes del por qué la modificación de conceptos o qué análisis hacen? es eso, se tiene que programar, como la pregunta que me hizo antes usted, ¿cuáles son las cosas a corto plazo, los proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Y se pueden ir trabajando con los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Porque a corto plazo, ¿qué es lo que dice usted? ¿Quién me está sacando esta secretaría a flote? Los trabajadores. ¿Qué es lo menos que puedo hacer? Pagarles su salario, porque son los que están trabajando. ¿Con qué trabajan estos trabajadores? ¿Qué es lo que hacen? Atienden pacientes. ¿Qué es lo que necesita el paciente? Medicamentos. Compro mis medicamentos. ¿Qué es lo que necesitan estos médicos para actuar, para curar, para atender? Insumos, gasas, alcohol, hilo para suturar, etcétera, con todo lo que nosotros trabajamos, simplemente agua. ¿Y qué más necesitan? Lugares de infraestructura para hacer bien su trabajo. Pues me pongo las pilas con las gestiones con estos presupuestos aprobados. El problema yo creo que ha sido una gestión muy lenta, muy lenta. Y otra cosa, que no se le ha dado prioridad a las cosas que no se debieron haber dejado de lado. Se debieron haber atendido simultáneamente proyectos a inmediato plazo, a corto, a mediano y a largo. No le quitamos la ilusión de esos hospitales, que deberían de ser diferentes, no un hospital más. Se necesitan, pero se necesitan policlínicos. Aquí el 80% de la población necesita atención primaria en salud, y se tiene que empezar a reorganizar esa secretaría, dándole la debida importancia a la atención primaria en salud, y obviamente robustecer la atención hospitalaria, ¿verdad? Y seguir con estos proyectos. Se dice que no hay suficientes especialistas, no hay suficientes especialistas contratados por la Secretaría. Se tienen que abrir más becas para los médicos que van a hacer esta especialidad. La especialidad es un trabajo que son turnos de 24 horas cada 3 o 4 días, que son trabajo de 12 horas diarias, independientemente de que haya turnado la noche anterior. Esto es continuo. Es un personal que trabaja fuerte y que no puede obtener dinero para sostenerse. Entonces se le da algo que se llama salario beca. Entonces hay que aperturar muchas más plazas con salario beca para que se formen más especialistas. A eso le llamamos las residencias, para que hagan la residencia de medicina interna, de oftalmo, de cirugía, de todas las áreas que se necesitan: pediatría, gineco, neurología. Si se necesitan cirujanos vasculares, pues hay que decirle a la universidad que dé su cuota de trabajo y que empiece a formar programas en cirugía vascular, si eso es lo que se necesita,
¿verdad? Pero hay que empezar hoy, el día que se empieza, que se asume en el cargo, que se empiece a trabajar en proyectos a mediano plazo. Y esto nosotros en 2, 3 años, 3, 4 años, estamos obteniendo un grupo grande de especialistas. Y ahí nomasito se les agarra, entren a la secretaría. Si aquí se les va a dar trabajo, pero trabajo con salario, ¿verdad? Porque se quiere que los especialistas se vayan a cada rincón del país y tienen que hacer un sacrificio, van a ir a alquilar una casa donde no tienen casa. Y el problema que hubo cuando la mosquitia, que no hay cirujanos, que no hay suficientes especialistas, uno tiene que ir a trabajar a otra área, alquilar una casa, ir a buscar, y no se les estaba pagando, por meses estuvieron sin salario. Ahorita en el mes de octubre se le pagó a un grupo y en noviembre se le terminó de pagar al otro grupo, ¿me entiende? Pero hay una serie de cosas que no hay que dejarlas de lado y enfocarse en proyectos a largo plazo. Muy bien. Sí sabemos que están haciendo otros proyectos, los están haciendo, pero hay proyectos a los cuales no se les puede quitar el dedo del renglón y decir a todos sus empleados, esto me lo sacan pronto, pero si pasa un año en gestiones, entonces se desesperan las personas y en salud esto se traduce en mala salud, en complicaciones y muerte. Muy bien, la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, con nosotros al banquillo. Hacemos pausa, ya regresamos, revisamos esto de los especialistas, en qué quedó el proyecto de traer médicos especialistas de otros países y particularmente de Cuba. Ante lo que planteó la autoridad sanitaria era una negativa de los facultativos hondureños para llegar o trasladarse a zonas remotas. Ya continuamos aquí en Al Banquillo. Son proyectos que le salen muy costosos al Estado, puesto que si bien es cierto, al médico cubano lo explotan, ¿verdad? Que eso también es penado, lo explotan y le pagan una cantidad mínima, pero al gobierno cubano se le paga una cantidad por prestar ese médico. Seguimos al banquillo con la doctora Elga Codina. ¿Cómo quedó el proyecto de los médicos cubanos? ¿Se ha tenido alguna información o están totalmente desconectados ustedes como galenos hondureños de esta posibilidad? Pues realmente que como colegio médico nunca se nos informó nada oficialmente. Algo que sí se debió haber hecho, porque para que cualquier profesional de la salud con el título de médico trabaje, ejerza la profesión en este país, hay una ley de colegiación obligatoria. Tiene que pasar por este colegio, tienen que ser colegiados y tienen que cumplir con todos los requisitos que se le exige a toda persona que viene a ejercer al país, ¿verdad? Y nunca fuimos pues comunicados oficialmente. Simplemente lo que escuchábamos, lo que se decía que iban a tener que traerlos para enviarlos a las áreas postergadas. Sin embargo, se hicieron muchas gestiones en relación a esa traída de esos médicos especialistas cubanos, en lo que les estaban colocando en Comayagua, en Ciguatepeque, estaban preparando todo para recibirles ahí. Sin embargo, pues se detuvo eso, suponemos, porque era para un proyecto para realizarlo inmediatamente. Son proyectos que le salen muy costosos al Estado, puesto que si bien es cierto, al médico cubano lo explotan, ¿verdad? Que eso también es penado, lo explotan y le pagan una cantidad mínima, pero al gobierno cubano se le paga una cantidad por prestar ese médico, ¿verdad? Y esos son acuerdos de país a país y los hacen de presidente a presidente y realmente no comunican oficialmente a los entes que deberían de estar implicados al respecto. Advierten que aquí había componente estrictamente político. Es que esos son proyectos de presidente a presidente, ¿verdad? Entonces realmente que como presidenta la señora Xiomara Castro puede hacer lo que ella considere, ¿verdad? Y sin comunicar, sin avisar. Sin embargo, está detenido este proyecto y lo que nosotros decimos es que se contraten médicos. Hay una ley que se llama el Estatuto del Médico Empleado y es una ley vigente en la que se dice que se tienen que hacer concursos anualmente, al menos de 200 plazas, para que vaya creciendo la Secretaría de Salud. Entonces, se tiene que hacer un concurso. Si se necesitan especialistas, que se haga un concurso para que los médicos apliquen y de forma legal y transparente
se obtenga el personal para esas áreas donde se necesita. Y yo le aseguro que hay un montón de médicos especialistas que van a concursar para las diferentes áreas del país, ¿verdad? Simplemente quieren su nombramiento y obviamente sus pagos puntuales. Doctora, el tema de la mora quirúrgica, ¿cómo está? ¿Qué le han dicho sus colegas? Porque en medio de todo lo que ha pasado este año, de ese requerimiento, esa alta demanda que tiene el sistema sanitario de especialistas, contrario a una reducción, ha incrementado, y aquí no solamente nos enfocamos en el sistema sanitario público como tal, está pasando en el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde las cifras realmente alarman. Es que todo va concatenado. Si vea usted, si no ha crecido la infraestructura, no hay más quirófanos, no hay más quirófanos. Si no hay quirófanos, si no es que no hay fármacos anestésicos, si no hay fármacos anestésicos, es que no hay suficiente personal, si no hay, todos los mismos problemas de siempre. Y la población que requiere servicios de salud, esa sí ha aumentado. Recuerde que estuvimos durante la pandemia eminentemente abocados a trabajar para el COVID y fueron casi 2 años y medio en la que nosotros nos desentendimos de las patologías que habitualmente nos han dado trabajo, la diabetes, la hipertensión, y no es que esas patologías estén de vacaciones y que no las personas se mejoraron en ese tiempo, no, para nada. Sencillamente las hicimos a un lado porque estábamos atendiendo pacientes críticos, pacientes con COVID, y toda esta gente que no está siendo atendida complica y muere. Y es por eso que tuvimos aquellas grandes tasas de mortalidad en esos años, no solo por COVID, sino por todos los complicados de las otras patologías que no podíamos atender. Y todos los que no murieron están complicados. Y toda esta gente busca servicios de salud. O sea que la población que requiere servicios de salud ha aumentado. Y la Secretaría de Salud no ha aumentado. Nosotros comprendemos perfectamente cómo dejaron este país, ¿verdad? Y de dónde tienen que estar viendo para sacar plata para resolver muchos de los problemas, todos lo comprendemos, pero hay cosas que no solo requieren presupuestos extra, sino que lo que ya está, y eso es lo que se pide, que se ejecute, que se actúe, ¿verdad? Entonces las moras, no solo en las cirugías están altas, sino que también las moras en las atenciones. Si usted cita a un paciente a consulta de cardiología, de endocrino, de reumato, hoy, y le dice, lo quiero ver en 3 semanas, y es imposible que regrese en 3 semanas, puede regresar en 3 meses o en un año, ¿verdad? Y así consiguiendo y moviéndose esas personas, que es lo que se quejan los médicos del Seguro Social, que sus pacientes están a las 12 de la noche haciendo una fila para poder lograr un cupo y citado, ¿verdad? Y para que no le vayan a quitar ese cupo que tiene 8 o 10 meses de estarlo esperando. Y están toda la madrugada esperando. Cuando entran a la consulta, entran hipertensos, entran en una condición que no es su condición basal y entran asaltados porque ya han habido asaltos ahí en la noche, ¿verdad? Y es inhumano. Son cosas que no requieren de dinero, requieren de organización, de trabajo, de componer, de distribuir, de organizar todas estas cosas, todas Por, las consultas. sí, por cierto, doctora, ¿qué están recomendando ustedes para esta temporada que se viene ya de Navidad, de fin de año? En medio de todas estas dificultades, que no es que estemos negativos, pero es la realidad que vive el sistema sanitario público. ¿Hablan ustedes ya los médicos de prepararnos para una nueva ola de COVID-19 que ya sabemos cómo nos expuso en el 2020 y parte del 2021? ¿Estamos preparados o cómo actuar para no colapsar más el sistema? Bueno, mire, recuerde, pasó todo el 2020, cuando pensábamos que esto ya estaba terminando, lo de COVID-19, salió un brote en diciembre del 2020. Un brote grande, los virus mutan, aparecen otras variantes y eh, durante el año ha habido ese comportamiento, 2 o 3 brotes. En diciembre siempre hay un brote. Ahorita estamos viendo una enorme cantidad de pacientes con COVID-19. Es una variante bastante contagiosa. Las personas dicen, no sé, no tengo idea ni cómo me contagié. Ya habíamos dicho nosotros que
guiados por los organismos internacionales, que era el momento ya de quitarnos las mascarillas. En otros países ya no se usa de forma obligatoria, aquí todavía la ley está. Que era el momento de evitar otro brote, de empezar a implementar todas las políticas necesarias para evitar otro brote. Ese brote ya lo tenemos ahorita. El fin de semana, de 347 personas que llegaron a una emergencia, de 447 personas que llegaron, 370 estaban positivas en una emergencia de un hospital. Entonces, el brote está y bien pesado, ¿verdad? Entonces, todavía las emergencias están tratando de suplir todas esas necesidades y dar una respuesta. Pero si esto se pone más fuerte, van a tener que volverse a abrir los triajes, porque ese va a ser el comportamiento del virus. El virus se quedó con nosotros y va a estarse manifestando en forma de brotes. Y estamos en un brote instalado. Entonces, aquí todavía es ley usar la mascarilla, pues ahorita es el momento para usarla con mayor disciplina, de ser posible practicar el distanciamiento, que ya lo hemos olvidado prácticamente, y me incluyo. Tenemos que continuar cargando nuestro alcohol gel y higienizando nuestras manos y todo lo que podamos llevar a nuestros ojos o boca, para evitar contagiarnos y tratar de no estar compartiendo tan de cerca con personas cuya estado de salud no sabemos, ¿verdad? Porque también está el COVID asintomático y esos son los que más andan haciendo desastres y contagios. Y el Entonces, tema, ahorita... sí, y el tema de la vacuna, ¿cómo deberá manejarse ahora mismo? Porque sí hay una protección que generan los sueros, pero también nos hemos descuidado y ahí están disponibles y resulta o llama la atención, doctora, que en un día 5 o 6 personas son las que llegan a vacunarse. Pueden Así es. volver esas motivaciones. Es muy, muy, muy importante estar vacunado y con el esquema actualizado. ¿Por qué? Porque se vio, ¿por qué se empezaron? Primero se dijo que iba a ser una sola vacuna y después se vio que, que la vacuna estimula nuestros anticuerpos, nos protege por un tiempo, pero después estos anticuerpos empiezan a bajar y perdemos la protección. Entonces surgió ya los refuerzos de esta vacuna que hay que estarlos aplicando. Hasta el momento solo se han hablado de 2 refuerzos. La vacuna original que se puso, que pudo haber sido Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, la que usted se haya aplicado, y hay 2 refuerzos más. Si no se lo ha aplicado, aplíqueselo. El segundo refuerzo está para todas aquellas personas que tienen problemas inmunológicos, que son mayores de 50 años, que tienen riesgos de un contagio, sea porque trabajan como bomberos, como médicos, como enfermeras o con personas enfermas. Tiene que estar usted inmunizado con este segundo refuerzo. Hay establecimientos de vacunación hasta en los centros comerciales. El problema, considero yo, que muchas de las personas no se han, solo tenemos casi un 70% de la población vacunada, y consideramos que no es en las ciudades que están esos porcentajes de los no vacunados, sino que son en las áreas más postergadas. Entonces, estas personas tienen que programarse, pues venir a las ciudades o a su centro de salud más cercano donde sí hay la vacuna y ponerse su vacuna o su refuerzo que le corresponda y llevarlo hasta su término, porque de esta forma vamos a estar inmunizados para evitar gravedad, no contagio. La vacuna no evita que se contagie, sino que si se contagió, que no entre a un estado de gravedad. Y le da una protección bien alta a la vacuna. Prueba de ello, que ya no tenemos aquellos hospitales llenos de personas graves, ¿verdad? Entonces, ha sido muy efectiva la vacuna, se corre mucha mala información, le llamamos nosotros desinformación porque no es información buena sobre la vacuna, y mucho miedo, y se habló tanta fantasía de que un chip y que nos íbamos a morir a los 3 meses, primero al mes, después a los 3 meses, al año, y cuántas personas se han muerto después del COVID y por la vacuna. Yo creo que no se ha documentado un caso así que se le achaque a la vacuna, ¿verdad? Entonces, sí tienen efectos adversos, pero es preferible pasar unos 2 que 3 días con fiebre y dolores musculoesqueléticos a enfermar, gravar y correr el riesgo de morir o de quedar vivo con secuelas que lo incapaciten a uno.
Muy bien, la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Diciéndole que están en un 33% de abastecimiento en el mes de octubre. Entonces no podemos engañar a la población porque es la población la que nos hace las denuncias y nos dice, no hay, no tengo. Vean ustedes en esos restaurantes en cuántos no hay noches benéficas. Hoy hay un almuerzo benéfico, mañana ¿para qué? Para recaudar fondos, para comprar medicamentos. Seguimos al banquillo con nosotros la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina. Bueno, en medio de todas estas dificultades, de estas patologías que se enfrentan por el país, ¿cómo estamos en medicamentos? Que ese ha sido el otro tema de discusión que les ha llevado a conflictos. Y quiero empezar con esto del COVID-19. Tenemos las pruebas porque habrá que hacer pruebas. Tenemos las vacunas. ¿Qué sabe el Colegio Médico, doctora? Bueno, las vacunas sí las tenemos, ¿verdad? Y están a la disposición y en cada centro de salud y hasta, como le decía, hasta en los centros comerciales para que si uno anda en un momento de recreación haciendo un mandado, se decida y aquí me voy a vacunar, ¿verdad? Las vacunas están. ¿Cómo están los medicamentos en el país? Se nos ha dicho que están en un 60-70% de abastecimiento en los almacenes, lo cual nosotros creemos que cuando en la historia de Honduras de 1980 para acá, que en 1980 para atrás era una buena medicina, no han estado esos almacenes nunca en un 70%, jamás, ¿verdad? No digamos más altos porcentajes. En este momento me decía un médico de la Mosquitia, doctora, estamos en un 99% de desabastecimiento. O sea que solo tienen un 1% de los medicamentos. Nos dicen los médicos de los centros de salud, los directores, estamos en un 40-45%. Lo que pasa es que no podemos decirlo nosotros porque no se nos autoriza, pero a mí me lo comentan, ¿verdad? Entonces, hay lugares, tenemos una nota del propio ministro que se la mandó al doctor del Catarino Rivas, al director, diciéndole que están en un 33% de abastecimiento en el mes de octubre. Entonces, no podemos engañar a la población porque es la población la que nos hace las denuncias y nos dice, no hay, no tengo. Vean ustedes en esos restaurantes en cuántos no hay noches benéficas. Hoy hay un almuerzo benéfico, mañana ¿para qué? Para recaudar fondos, para comprar medicamentos, para recaudar fondos para esto, para recaudar fondos para tal enfermedad, para cáncer, para tiroides, para diabetes, para todo lo que se les indique, porque la población no tiene la capacidad puede un mes comprarse sus medicamentos, pero no permanentemente. Entonces, más aún aquellas personas que han acostumbrado a recibir sus medicamentos de la salud pública. Entonces, es por eso que nosotros estamos planteando un modelo de salud pública en el que se obtenga por lo menos lo más básico. Sabemos que somos un país pobre, muy difícilmente vamos a tener un sistema de salud ideal que cumpla con todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero con lo más básico, la atención primaria básica, la atención hospitalaria básica y que estas personas reciban calidad de medicamentos. Bueno, y aquí, doctora, y muchos han planteado eso, ¿qué cara le ven al pueblo hondureño cuando hablan de tener un abastecimiento amplio? Y con lo que usted nos expresa, la realidad es otra. Veamos un tema como la diabetes, donde hemos encontrado reclamos permanentes porque no están los medicamentos para una atención de una población creciente, que se estima que hay más de 1 millón de hondureños con este padecimiento. Y partir de ahí sería un buen termómetro para saber
¿cómo estaremos el 2023? Claro que sí. Imagínese, hablando de una enfermedad como la diabetes, imagínese el Instituto Nacional del Diabético. Hace 2 meses, los médicos nos dicen, no le damos nada, no hay nada. Hace 2 meses, más que la receta y que se vayan a comprarla. Y yo me pregunto, dicen que hay escasez de insulinas en el mundo y que no se ha podido comprar y que los países y que proveen. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen las farmacias, las cadenas de farmacias? ¿Cuántas farmacias hay ahora? Ese es el mejor negocio. Kiel, Sacimán, farmacias del ahorro, etcétera. ¿Cómo hacen para comprar esos medicamentos? ¿Cómo para ellos no hay escasez? Y ellos sí que venden medicamentos no solo para las personas que buscan asistencia pública, sino que para todos los hondureños, los que van a hospitales privados, a atención privada y a los públicos. ¿Cómo hacen ellos? ¿Dónde compran? Yo les voy a pedir la fórmula para que la Secretaría de Salud les copie el mecanismo, ¿verdad? Porque ellos sí encuentran medicamentos. Entonces, son enfermedades que son invariablemente progresivas y destructivas. Si no se mantiene la persona controlada, va a ir presentando complicaciones, diferentes tipos. Si se mantiene controlada, esta es una persona normal que puede trabajar normal, funcional para el gobierno, para el Estado y para un país que esté en vías de desarrollo, se necesitan personas. Mire usted, nos daban los porcentajes de pobreza que ocasiona el estar enfermo. O sea, el tener una salud deteriorada genera de un 20 a un 33% de pobreza. Eso es estadísticas internacionales, datos internacionales. Y en este país, que el enfermarse implica ir a un lugar privado, la pobreza no es que va a ir generándose por mi falta de trabajo, por mi incapacidad, por estar enfermo, sino que la pobreza es porque en ese momento tienen que pagar e invertir en un lugar, en una institución privada, todo lo que se les cobre para obtener salud. Inmediatamente ahí la pobreza se convierte de un día para otro. Entonces, si la pobreza genera, si la falta de salud genera pobreza, tenemos que darle una buena vista al sistema de salud y mejorar la salud en el pueblo hondureño si realmente tenemos ganas de llevar este país al desarrollo. Somos catalogados como país en vías de desarrollo, pero los países que están en vías de desarrollo son aquellos que están luchando por llegar al desarrollo. Y si realmente no estamos luchando adecuadamente, no nos hagamos llamar en vías de desarrollo. Seguimos siendo países subdesarrollados. Doctora, el haber eliminado los fideicomisos nos está pasando factura. ¿Debió existir mayor pensamiento o ya era necesario por todo aquello que se ha hablado del tema de la corrupción, del tráfico de influencias, en fin, cuántas cosas se han dicho en el sistema sanitario? Bueno, los fideicomisos le salen muy caros al Estado. Definitivamente hay que quitarlos. Y aquí el problema fue que no se aprendió a hacer lo que hace la labor que hace el fideicomiso. Entonces lo quitan y no hay quien lo haga adecuadamente. Lo que hay que hacer es capacitar a la población que va a hacer ese trabajo que hacía el fideicomiso y empezarla a funcionar. Entonces tiene que haber un periodo de transición entre lo que se le quita un fideicomiso a determinada compra, a determinado servicio y por mientras otro grupo de personas trabaja en aprender este proceso o si ya lo sabe, en irlo implementando, ¿verdad? Pero los fideicomisos salen muy caros al Estado, no se tiene por qué estar tercerizando ese servicio y pagarle a alguien más cuando hay personal en el Estado que lo puede realizar. Pero no compra directa, que también fue objeto de cuestionamiento el hecho de ir por este mecanismo que pretendió dejar abierto ese renglón en el presupuesto de la República. Afortunadamente se cambió, pero que también se presta para pagar muchos favores de campaña. Es que las compras directas evaden todos los mecanismos contralores de la corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso no es parte de la ley. Esas compras directas son decretos de emergencia para resolver una situación de urgencia en el momento, pero realmente con esas compras de urgencia se presta corrupción y no es que estemos diciendo que se ha llevado a cabo de esa forma, pero hay que evitarlas porque para eso hay una ley
de Contratación del Estado, ¿verdad? Que en la que dicta una serie de pasos a seguir que son burocráticos, pero hemos dicho, la burocracia se hace para evitar, para ser más transparente y para evitar corrupción, porque sí se presta a que no haya una licitación, se presta a adjudicar una compra a un amigo, se presta a que no se reciban los productos de mejor calidad o tal vez los más caros, ¿verdad? Entonces, sí se puede prestar a corrupción. No se deberían de hacer las compras de forma directa a través de ese mecanismo, sino que de los mecanismos que dicta la ley. Pero en estos momentos ha sido tan lentos los procesos que ha habido la necesidad. Y por esas compras directas es que más o menos ha medio subsistido, no de forma continua la población hondureña, pero tampoco esas compras directas han venido a solucionar. Han sido muy pocas, no han sido la solución. Se necesita que se haga el proceso tal cual es, y es por eso que nos ha dicho en este momento la Secretaría de Salud que los procesos ya se han empezado a hacer y realmente va a haber un número o un porcentaje de abastecimiento adecuado en los almacenes de todo el país hasta en junio del otro año. Entonces, el pueblo hondureño tiene que ahorrar ahorita sus aguinaldos, los que los recibieron, porque bien, no se nos avecina un año difícil también. Doctora, le agradezco su tiempo, muy amable. Muchas gracias, licenciado, y un saludo a toda la población. Es muy importante estos espacios porque así las personas conocen ambas caras de la moneda, ¿verdad? Porque que no se nos considere que estamos actuando de forma muy precipitada. Es todo un año de pláticas y de acuerdos no cumplidos y de que enfrentamos a la población hondureña con mucha escasez. Entonces, pedimos más bien el apoyo de la población que necesita servicios de salud pública gratuitos, que necesita servicios con calidad y calidez. Que tengan una feliz fin de semana que ya se avecina y feliz Navidad si no se les mira. Muy bien, muchas gracias. La doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.